nos haga favor de presentar aquí a nuestro disertante en esta noche, que por cierto, bienvenido, pues ahí sí que ahora las distancias se borran de una manera increíble, ¿no? Y felicitaciones por calcular bien el horario, ¿verdad? Porque estando uno en otro lugar no es tan fácil, ¿verdad? Y Eh, nuestro compañero Oscar también, pues tendrá a su cargo alguna participación en cuanto a si alguien quiere compartir algo o hacer alguna pregunta. Entonces, por favor, Rodolfo, estamos en tus manos. Bienvenido, Gracias, Daniel. hermano Joseph. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva reunión de la Asociación de Teólogos de Guatemala, ASTEGUA. Hoy hemos invitado al rabino Joseph Garmon. Joseph es un antiguo y bien conocido compañero de andanzas aquí en Guatemala, en estos diálogos interreligiosos eh, que se realizaban también hace muchos años aquí en Guatemala. Hoy Joseph está en Israel con su familia, así que hoy es viernes para él, 5:30 de la mañana, y Joseph además es padre de familia, esposa y dos hermosos hijos, y que sigan creciendo todos en familia. Me voy a permitir para motivar, que no sé si Joseph lo va a hacer por ahí, pero se me ocurrió traer el libro de Joseph, el de Toralogía, que lo publicó estando aquí en Guatemala en el 2015, ya hace 10 años. Y Joseph en este texto que va comentando, es un texto de la Torá por semana, el día de hoy, o sea, para el sábado más bien, siempre empieza con una pequeña historia, un pequeño chiste, un pequeño cuento, etcétera. Y el que publicó en ese momento dice así: un niño se acercó a su padre y le preguntó: Padre, ¿de dónde venimos nosotros? El padre le respondió: Hijo, nosotros venimos de la evolución de los simios. Anteriormente el planeta estaba lleno de simios. Con el pasar de los años fueron evolucionando hasta que llegamos al ser humano actual. El niño se acercó a su madre y le hizo la misma pregunta que le había hecho a su padre, y la madre contestó: Hijo, nosotros venimos del primer hombre y de la primera mujer que fueron creados. Ellos poblaron la tierra. El niño, algo confundido, le dijo a su mamá: Mamá, pero tú dices que venimos del primer hombre y de la primera mujer, y mi papá dice que venimos de los simios. Entonces, ¿cuál historia es cierta? Y la mamá le responde: Hijo, no hay problema. Tu padre está hablando de su familia y yo estoy hablando de la mía. Entonces, con este pequeño cuento, ejemplo, Joseph quería ilustrarnos en su momento lo que es la lectura del Ya Corán se oye, está, que este se me sábado. apaga, pero le he Bien, tenido prendido y está ahí, así ahí que está bien puesto. gracias, Joseph, por estar con nosotros, y toma la palabra con el tema que nos vas a compartir hoy, si vamos hacia lo mejor o hacia cosas peores. Adelante, Joseph. Bueno, muchísimas gracias y un gusto, primero de todo, ver el libro tan antiguo que ya tengo que renovarte porque saqué algunos nuevos. Entonces, pronto llegaré a Guatemala. Hay algunos nuevos, creo que vale la pena leer. Pero empezar con la historia que contaste, eh, yo creo que todo el mundo está conectado siempre y en todo. Entonces, esa historia está conectada con lo que vamos a hablar, si el mundo está mejor o peor. Primero, antes de ver la realidad y estadísticas y números y todo lo que podemos ver, eh, hay una pregunta: si el humano es bueno o malo. Y si vemos la Biblia, empieza que el humano, su instinto es malo de su nacer, dice ahí la Biblia, en Génesis. Y William Golding recibió premio Nobel por decirlo en Señor de las Moscas, que el humano es lo peor que ha nacido en este mundo.
Y si leemos Thomas Hobbes o leemos otros, o Maquiavelo cuando estaba hablando sobre la política, entonces el político elegido es lo peor que podemos imaginar. Y lamentablemente lo vemos en algunos lugares hoy en día. Todas esas teorías que hablan de la maldad del ser humano. Yo creo que ningún animal ha hecho tanta maldad como el humano en este mundo, por un lado. Eh, si es genocidio, si es campos de concentración, si es lo que sabemos de toda la historia, ningún animal ha hecho tanta maldad como ha hecho el humano. Pero por otro lado, la misma Biblia también dice que Dios creó al humano a su imagen y semejanza. Entonces, cuando decimos al humano, estamos hablando a todos los humanos, que antes que nacieron las religiones y las separaciones, nació el humano que era el origen de todos nosotros. Entonces, de alguna manera, el humano es como un Dios pequeño en este mundo, es la imagen y semejanza de Dios. Y no nada más esto, y no hablo ahora de la teoría de Jack Russo y otros, que el humano es bueno y la historia siempre era buena y nada más ahora se empieza con todo lo que está pasando en el mundo, pero en realidad que la figura humana es algo buena. Pero también depende si vemos al humano como a un tipo de animal o a una creación de Dios. Ahora, no hablo de la evolución necesariamente porque hay maneras y lo vimos una vez en la Universidad Landiva, en un diálogo interreligioso, cómo se puede vivir un religioso también con la teoría de la evolución, sin problema. Es decir, no hablo ahora en contra de la evolución, pero sí hablo para cuando Adolfo empezó con la historia, entonces si vemos el humano como un tipo de animal un poco más avanzado, entonces podemos entender que el humano puede ser lo peor y puede traer mucha maldad al mundo, y por eso el mundo puede empeorarse en cada momento, porque cuando pregunto en diferentes conferencias si vamos mejor o peor, o una vez lo hice esa pregunta en Facebook y 84-85% de las respuestas era que vamos peor, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero a veces el pensamiento que tenemos que siempre vamos peor. Hay una generación, son dos generaciones, hay una generación de nostalgia, de que siempre era bueno antes y ahora vamos mal, mira cómo está el mundo, pero hay una generación de la visión, mira, estamos mejorando. Y ahora voy a explicar en qué estamos mejorando. Pero antes de todo, el versículo más importante del judaísmo y de la Biblia en general, hay diferentes versículos importantes, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero hay una declaración de fe que el judaísmo, los judíos lo dicen al despertar, antes de dormir, cuando uno nace, antes de morir, en cualquier ocasión en la historia, o en el holocausto, en cualquier ocasión, de lo más duro que hay, y el más ateo judío que existió, en momentos de crisis, en momentos complicados, recordó de ese versículo, que dice en hebreo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios es uno. Ahora, mi pregunta es, ¿y por qué este Dios es tan importante? ¿Por qué ese versículo es tan importante? ¿Qué importa si Dios es uno, dos, tres, cuatro, cinco? Es decir, ok, es una declaración interesante, pero ¿por qué se transformó en algo tan importante? ¿Qué nos importa en la vida del día a día y de la diferencia, o podemos preguntar más, qué trajo el monoteísmo al mundo? ¿Cuál es el regalo del monoteísmo? Tal vez ha sido algo malo, porque cuando había muchos dioses, no había competencia, se podían cada uno vivir bien, pero cuando hay un solo Dios y hay una competencia, ¿quién está más cerca a este único Dios? Entonces empiezan problemas y guerras entre religiones y todo lo que ya sabemos. Entonces, no nada más cuál es la especialidad de ese versículo, sino por qué necesitamos ese versículo, qué trajo al mundo? Y creo que en realidad,
cuando hablamos de maldad, siempre nos sale esa pregunta tan antigua: ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay cosas malas en el mundo? Ahora, si hablamos de una religión politeísta que tiene muchos dioses, o incluso de Zaratustra, que hay dos dioses, del mal y del bien, de luz y oscuridad, entonces se puede responder a esa pregunta de una forma muy sencilla. Hay maldad porque hay dioses malos. Hay cosas buenas porque hay dioses buenos. Pero si te tocó una conexión con un dios malo, ni modo, ahí hay cosas malas. Y si el dios de la belleza estaba dormido, entonces vas a nacer feo. Y así hay respuesta para cada cosa, porque podemos entenderlo. Hay Dios para cada cosa. Pero si unificamos todo y estamos hablando de un solo Dios, que supuestamente es un Dios bueno y todopoderoso, entonces, ¿por qué hay maldad? ¿De dónde viene la maldad? En realidad creo hay muchas respuestas que ninguna responde, porque al final, las religiones, tanto el Islam como el cristianismo y el judaísmo, hablan de Satanás, que es como la figura mala. Pero un segundo, ese Satanás es autónomo. Si es autónomo, entonces otra vez llegaste a un dualismo, a una religión de dos cabezas, por lo menos de Zaratustra, de bien y mal. Y si no es autónomo, entonces otra vez la pregunta regresa: ¿por qué Dios permite la maldad si es bajo de su control? Entonces todas las respuestas que vamos a traer al final no van a tumbar la pregunta. Hay una respuesta un poco delicada, muy profunda, pero creo que vale la pena, ustedes que son pensadores y ya saben pensarlo, vale la pena reflexionarlo, aunque cuando lo digo en frente incluso de gente a veces religiosa, se molestan, pero no digo que es mi respuesta, pero lo presento como de alguna manera una forma de pensar. Cuando en Génesis dice: al principio creó Dios, ¿sí?, el cielo y la tierra. Ese es un versículo que todos conocen. ¿Cuál es el segundo versículo? En hebreo, Be'aretz Aitá, la tierra estaba en un estado caótico. ¿Qué es estaba? ¿Qué es? Cuando tú dices Dios creó al principio algo, y el segundo versículo dices que la tierra estaba, estás hablando de repente en el pasado. ¿De qué pasado estás hablando? Antes de la creación. Y la palabra tohu vavohu en hebreo, que a veces se traduce al español en diferentes maneras, lo podemos entender como que había maldad de alguna manera, maldad que llegó antes de la creación, maldad que puede ser que existió siempre. Y Dios creó el mundo para al final traer al humano para que se pelee en contra de esa maldad, para que el mismo humano trate de eliminar esa maldad. Es decir, Dios creó un socio de él para poder eliminar la maldad. Y lo podemos ver más adelante en la historia, famosa historia del jardín del Edén. Dios creó el jardín ahí, pero le dice al humano: no comas del árbol. Ahora, si el humano fuera chino, podía comer a la serpiente, pero comió al árbol. Ahora la pregunta es: ¿de dónde llegó la serpiente? Es decir, Dios le dijo al humano: no comas. ¿Y esa serpiente de dónde apareció? ¿De su propia voluntad? ¿De dónde llegó ese tipo a decirle al humano: coma del árbol bien y mal? Esa serpiente es un representante antiguo del mal antiguo. Y él le dice al humano: coma del árbol. El árbol es bien y mal. Es decir, lo que Dios le dice también es: hay maldad ahí, no te acerques ahí. Pero el humano come del árbol. Es decir, en vez de eliminar el hambre, la parte mala del mundo, entra dentro de la parte mala del mundo.
De alguna manera se puede entender que era plan de Dios que el humano coma del árbol para que empiece a poder estar dentro de esa maldad para poder eliminarla, pero al final podemos entender que hay aquí algo. Pero dejemos esta respuesta un segundo, creo que al final podemos entender una cosa. No hay una respuesta clara por qué hay maldad en el mundo, por una razón. Porque Dios no quiere que entendamos por qué hay maldad. Porque si vamos a entender, vamos a aceptar. Cuando vamos a aceptar, lo vamos a justificar. Y cuando lo vamos a justificar, no lo vamos a cambiar. Y Dios quiere que lo cambiemos. Un ejemplo. Yo veo un niño con hambre. Es algo malo. Y empiezo a reflexionar por qué hay un niño con hambre si Dios es bueno. Llego a la conclusión que es una reencarnación de una figura mala de la historia de Amalek de no sé dónde, y por lo tanto Dios lo castigó con hambre. ¿Qué hice? Entendí por qué el niño tiene hambre, entonces no lo voy a ayudar, porque aquí es una voluntad de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario. Cuando ves un niño con hambre, dale de comer, sin preguntar, sin filosofar. Y por eso no podemos entender la maldad del mundo. En otras palabras, podemos entender por qué este versículo es tan importante. Moisés, el último discurso, comienza con ese versículo. Porque hasta ahora Moisés le explicó al pueblo qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Pero por primera vez en su último discurso, dice por qué hay que hacer. Porque Dios es uno. Y por lo tanto no hay explicación por qué hay maldad. Y por lo tanto nosotros debemos de trabajar para mejorar el mundo y eliminar la maldad. Es decir, el versículo es un llamado al cambio del mundo. Es un llamado a tomar responsabilidad de cambiar el mundo y decir, no hay respuesta porque hay maldad y la única respuesta es responder con acciones nuestras para cambiar a este mundo. Y esa es la declaración no de fe en Dios, es una declaración de fe en nosotros. Dios cree en nosotros que podemos ser parte de mejorar el mundo. Entonces podemos hablar que el mundo es malo, malo, malo y decir todo siempre, qué mundo antes era mejor, ahora peor, no sé qué. Y podemos decir cómo podemos unir fuerzas entre religiones, entre diferentes personas y traer el cambio necesario para el mundo. Y eso creo que es la primera palabra de poder entender y tener fe y esperanza que sí podemos. Es decir, la Biblia no te enseña cómo aceptar la palabra de Dios. La Biblia te enseña cómo cambiar incluso la palabra de Dios. Porque cuando Dios le dice a Noé, entra al arca porque voy a traer diluvio, y Noé hace todo lo que Dios pide, y parece algo bueno. En cambio, Moisés, Dios le dice, voy a eliminar el pueblo de Israel, y Dios le dice, y Moisés le dice, no lo vas a hacer, y al final logra cambiar la palabra y dice, bórrame de tu libro. Es decir, Moisés discute en contra de Dios, pero el personaje ideal podemos pensar que es Noé, que acepta lo que Dios dice, pero no, Noé es el culpable del diluvio, mientras Moisés es el más fiel que Dios tenía, así dice la Biblia. Quiere decir que Dios no te dice las cosas como una tragedia griega de profecía de Edipo que tiene que cumplir sí o sí. Las profecías de la Biblia exitosas es aquellas que no se cumplen, como la profecía de Jonás, que se logran a cambiar. Y por eso la profecía de la mitología griega era sinónimo de tragedia, porque Edipo tenía que matar a su papá sí o sí, así pasó al final, porque es la profecía. En la Biblia es lo contrario. Quiere decir, en vez de quejar porque hay cosas malas en el mundo, podemos decir cómo podemos cambiarlo y creer en esa fuerza de poder cambiarlo. Había dos rabinos en el siglo pasado. Era uno muy ortodoxo, muy, podemos decir, cerrado, el rabino Sonnenfeld, y el otro era un poco más abierto, el rabino Kook. Estamos hablando hace 90 años, él falleció. Y estaban caminando juntos en Jerusalén. Ahora me encuentro en Jerusalén en un seminario que hacen del ejército para todos los reservistas. Y estamos aquí, muy cerca al muro.
pero ellos caminaron a 10 minutos de aquí a un lugar que se llama Kikar Shabbat. Y había gente ahí en el día sábado que profanaban Shabbat, que no cumplían. Entonces el rabino Sonnenfeld, el rabino más antes, la gente no hicieron esto en público. El rabino Cook no respondió, pero después siguieron y llegaron a un lugar que se llama Gay Beninom, a 5 minutos de aquí. Y el rabino Cook le dice, mira rabino, aquí hace 3000 años sacrificaron humanos. Hoy en día nadie lo hace. Mira cómo avanzó el mundo. Es decir, la teoría cuántica de la realidad, ¿cómo quieres? ¿O quieres ver cómo mejoramos? ¿Crees en el humano como una figura humana, animal, o como un representante de Dios en esa tierra? Que puede, cuando Dios dice, haremos un hombre, lo dice, una explicación con los ángeles, otra explicación ahí, pero la explicación más sencilla, haremos un hombre junto con el mismo hombre. Lo dice a nosotros, vamos juntos a ser un hombre así, a ser es decir, una creación, un humano, hombre, mujer, no importa, pero una creación. Y esa es parte importante que tenemos que entender, porque si no creemos en eso, y si creemos que el humano es una figura evolucionada nada más de animal, sin ningún cambio, sin alma, sin parte de Dios, entonces si alguien lee la gente futuristas, no profetas, sino hay gente hoy que hablan del futuro, Michio Kaku, Yuval Harari, David Pesig y otros, que hablan qué va a pasar en el futuro. Les digo, es una tragedia, porque la inteligencia artificial va a hacer todo mejor que nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser la figura humana dentro de 100 años o menos? ¿Qué especialidad tiene el humano que no tiene la inteligencia artificial? El humano va a ser, es decir, cualquier trabajo que hacemos hoy, la inteligencia artificial va a ser mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer el humano? Entonces, con razón, el humano, cada vez que avanza el mundo más, el humano pierde su pertenencia porque siente que nadie lo necesita, y lo que pasa al final, que hay suicidios más que antes, y en los países más civilizados y más modernos como Finlandia, Japón, Suecia, hay mucho más suicidios que Guatemala, Chad y Malaui. Es decir, mientras el mundo más avanza, la gente tiene más, son más tristes, más estresados y tienen más problemas. ¿Y por qué? Si el mundo está mejorado en todo. Hay un libro de Hans Rosling, un profesor de Holanda, y él 30 años se investigó esa pregunta, si el mundo va mejor o peor. Y él trae en su libro que en todos los aspectos que vamos a tocar, el mundo se ha mejorado. Y él hace esa pregunta en el foro económico de Davos, en frente de los presidentes y líderes del mundo. Hace 30 preguntas y él dice que los monos podían responder mejor a esas preguntas que los líderes. Y no preguntas filosóficas, sino preguntas reales de hechos en el mundo. Un ejemplo, ¿cuántos porcentajes de niños tienen acceso a educación en los países más pobres del mundo, como Sierra Leona, Somalia? Él trae 3 opciones, 22%, 38% o 67%. Y la mayoría responde en 38% cuando la respuesta correcta es 67%. Quiere decir, el mundo es mucho mejor y no lo vemos. En cada cosa que vamos a tocar, electricidad, tecnología, condiciones de vida, un pobre tiene más condiciones de vida que Luis XIV. Es decir, no lo apreciamos, pero el mundo logró vencer de alguna forma, no a 100%, a los 3 problemas principales de la humanidad. Lo que es el hambre, guerras y enfermedades. Ahora, ojo, todavía hay guerras, enfermedades y hambre, pero vamos a ver un poco más adentro los números.
El hambre. Cuando dijiste hambre, no hablo de Egipto hace 2000 años, hablo de Francia, ¿sí? No hablo de África, hablo de Francia en el año 1692 o 2 años después en Finlandia. Había sequía y el hambre mató hasta 21% de la población francesa por hambre. Y en diferentes países, cuando hablamos de sequía y que no llovió, podía representar entre 16 a 24% muertos por hambre. Hoy en día, en los últimos 10 años, ¿cuánta gente del mundo murieron de hambre? Menos de 800,000, que es mucho. Pero ¿cuántos murieron por exceso, por extrapeso? Millones. Quiere decir que hay más comida que falta en este mundo. Yo visité a la mayoría de los países más pobres del mundo en Asia, África, América Latina. Y les digo, no es falta de comida, es falta de educación a veces que el niño pobre que tiene a veces, incluso en un pueblito en Guatemala, que tienen algunos quetzales y van y compran Coca-Cola en vez de comprar algo saludable. Es decir, hay tantas organizaciones de alimentos hoy en día que reparten comida y uno puede ver hasta en pueblos pobres comida tirada en el piso. Es decir, no sabemos cómo todavía repartir a todo el mundo, pero si no va a llover 15 años todavía vamos a tener comida. Tenemos comida artificial que podemos producir para cualquier cosa en cualquier momento. En otras palabras, hay hambre, pero ya no amenaza a la población como antes. Ahora, enfermedades. Hay enfermedades. Pero ¿cuántos murieron, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a México? ¿Y cuántos murieron por una bacteria de un soldado que trajo ahí? 80% de 22 millones que estaban ahí, la población local, se quedaron nada más 2 millones. La mayoría murieron. En Hawái en 1776, 80% de la población murió por una bacteria. La peste negra mató entre 1/3 a la mitad de la población europea. La pandemia española mató más de lo que mató la misma guerra, la Primera Guerra Mundial. Es decir, hoy en día cuando hablamos de COVID y ébola juntos, no llegamos a 1 promil de la población que murió por esto. Si metes a toda la gente de los 200 años que murieron en los hospitales y lo pusieron, murieron por COVID, todavía no llegamos ni a 1%. Hoy en día estamos en un avance tan especial, según algunos que dicen, que estamos muy cerca a poder examinar si uno puede generar cáncer y poder tratarlo antes que empiece. Es decir, el mundo médico está bastante avanzado, todavía hay enfermedades, pero ya no amenaza a la humanidad como antes. ¿Hay guerras? Claro que sí. Pero si antes hablabas de guerras en todos los siglos pasados, podían morir 18, 20% de la población por guerra. Hoy en día, con todas las guerras que hay en el mundo, lamentablemente, otra vez no llegamos a 1.3%. 1.3. Es decir, tienes más posibilidad de suicidar y matarte a ti mismo que morirse en una guerra. 7 veces más de morir en un accidente que morir en una guerra. Es decir, también se mejoró en ese aspecto. En cualquier cosa que tocamos, en cualquier posibilidad de yo estar en Israel, ustedes en Guatemala, algunos pueden unir de otros países, después lo podemos publicar en Facebook y llegan de 100 países más para ver la misma charla. Es decir, difundir y diálogo interreligioso. Yo estuve en un diálogo interreligioso en una mezquita en Burkina Faso, después en Costa del Marfil, estuve en Parlatino en Panamá o en el Senado en México. Y siempre empiezo con la misma historia, como hicimos en Guatemala. Señores, alguien me dijo que nosotros los religiosos nos gusta ir a los eventos bonitos y esto, el otro, y le dije a esa persona, señor, antes, cuando se encontraron las diferentes religiones, no era un diálogo, era un debate. Y el que perdía tenía que salir de la ciudad
y el que ganaba, es decir, era un debate que no permitía que hayan dos ganadores. Es un solo ganador, los perdedores se van o mueren. Hoy en día disfrutamos de sentar juntos. ¿Qué mejor de eso? Es decir, ¿dónde en la historia viste mesas, tantas mesas en el mundo interreligiosas? Cada día hay un evento interreligioso en el mundo. Y más de un evento. Cada día. Y disfrutan y sientan juntos. Y les digo, es el lugar que menos peleas hay. En los parlamentos de políticos del mundo hay mucho más peleas que en los debates de diálogos interreligiosos. La gente viene a respetar y a disfrutar, y nosotros lo hicimos también en Alandívar, un budista, un judío, un musulmán, un cristiano, así de diferentes lugares, y todos juntos nunca gritamos ahí uno con el otro, siempre con respeto. Y esto ha sido que el mundo se ha mejorado bastante, en todos los aspectos. Entonces regresa la pregunta, si el mundo es tan bueno, ¿por qué no lo vemos? Ah, claro, porque antes uno vivía en su pueblito y sabía lo que pasaba alrededor de él y tal vez moría una persona una vez cada 10 años. Hoy en día, en menos de un segundo, abres internet y ves toda la maldad del mundo reunida en un solo lugar. En cada página de noticias ves el hambre de África, el terremoto en Japón, la guerra en Ucrania, el conflicto árabe-israelí, el volcán de Guatemala y el huracán de Honduras y el señor que asesinó a su señora en Afganistán. Y todo esto lo ves en un segundo. Y si no lograste ver en tu página o en tu periódico diario, te lo mandan por WhatsApp. Y si no, te entra por Telegram y te entra con los videos. Y uno dice, qué mundo tan malo, porque las noticias te venden cosas malas, supuestamente porque William Golding tiene razón y el humano tiene una base muy mala de su nacer y por eso quiere succionar noticias malas y por eso las noticias malas venden y por eso te lo mandan y por eso pensamos que el mundo va cada vez peor cuando la realidad es lo contrario. El mundo se está mejorando en todos los aspectos. Si hablamos de derechos humanos, si hablamos de sacrificios humanos, si hablamos de todos los desarrollos que podemos tocar y después ustedes pueden agregar, pero cualquier tema que van a subir a la mesa le voy a mostrar cómo estamos mejor que antes. Pero el humano, al ver todas las noticias y al ver todas las cosas malas, lo único es que piensa que el mundo está mal. Y es un motivo que perdemos esperanza en el mundo, pero no el único motivo. Porque, como dije, hace 1000 años, el humano vivía en campesino en su pueblito, tenía un sentido de pertenencia muy fuerte porque él pensaba que es el centro del universo, el modelo egocéntrico. Él pensaba que él es el centro del universo, porque él no conocía otra cosa y él sabía que sin él su familia no va a tener comida. Entonces, él tenía pertenencia y tenía bastante significado en su vida. Pero un día le dicen que hay otros pueblitos, pero él dice, sí, pero mi pueblito es el grande. Pero le dice, no, señor, la ciudad es más grande. Y él dice, sí, pero yo soy el pueblito de la ciudad. Le dice, sí, pero la ciudad tampoco encontraron otros continentes, América, Australia, otros lugares. No sos el centro. Sí, pero mi planeta, el modelo geocéntrico, es el centro. Pero Copérnicus llega y le dice, no, el sol es el centro. Dice, sí, pero es mi sol. Y llega Bruno y le dice, no, el sol y el planeta y todo son parte muy pequeña de un sistema muy grande. Sos nada del espacio. Dice, sí, pero mi tiempo es importante. Y los científicos le dicen, estás aquí 13.8 billones de años y 2 semanas. Y no sos nada del tiempo tampoco. Dice, sí, pero yo influyo en mi vida. Dice, no, señor, hay astrólogos que le dicen que hay constelaciones de estrellas que le influyen y no conoce. Y Freud le dice que tiene impulsos y no lo sabe. Y Marx le dice que hay intereses económicos que mueven el mundo y ni lo ve. Dice, sí, pero yo soy especie especial de este mundo. Llega Darwin y le dice, no, señor, sos parte del mono. Y dice, sí, pero yo soy
altruista. Y los neodarwinistas le dicen, no, es un interés egoísta de cuidar tu especie. Y dice, por lo menos existo. Llega Descartes y le dice, no es necesariamente seguro. Mientras la ciencia avanza más, el mundo es más grande, pero el humano se vuelve más pequeño. Y mucho más con la inteligencia artificial. El humano dice, tal vez soy el tonto aquí, no el sabio. Mira, hasta que yo para hacer un trabajo tardo 10 horas y necesito descansar 3 veces y comer 4 veces, la inteligencia artificial lo hizo en 3 segundos. Entonces el humano pierde su pertenencia totalmente y ahí el camino al suicidio es muy rápido. Entonces la pregunta de nosotros es no nada más cómo mejorar el mundo, sino cómo ver que el mundo se ha mejorado. El mundo es mucho mejor de lo que podemos imaginar. Pero tenemos que empezar a verlo, empezar a apreciar y abrir los ojos para ver las cosas buenas que tenemos enfrente. Porque si no lo sabemos hacer y si no sabemos abrir y ver las cosas buenas que tenemos, entonces ¿de qué sirve que vamos cada vez a mejorar el mundo? Pero el mundo, el humano, va para atrás y es más estresado, más deprimido y todos los problemas que tiene. Entonces, en conclusión a esto, el mundo va mejor y el humano no necesariamente va mejor, porque no se conecta con lo que está pasando. Por eso el trabajo de nosotros no es nada más mejorar el mundo, sino mejorar la forma de apreciar las cosas buenas que tenemos. Es decir, tengo una historia una vez cuando perdí un vuelo y una larga historia, pero cuando me acordé de otra persona que siempre cuentan que perdió el vuelo y nadie lo pudo tranquilizar, y estaba muy enojado y triste y gritando y todo, hasta que su amigo le dice, oye, tranquilízate, no escuchaste las noticias. Dijo, ¿qué noticias? Dijo, el avión que perdiste se acaba de caer, 273 pasajeros murieron, nadie sobrevivió, te salvaste. Y él, wow, se empieza a cantar y a bailar y a decirle gracias a Dios. Antes se volvió ateo porque estaba enojado con él y ahora de repente gracias a Dios y toda la cosa. Y le pregunta a su amigo, ¿estás seguro que todos murieron, que nadie sobrevivió? Dijo, no, ¿de qué estás hablando? El avión nunca se cayó, nadie murió. Pero dime, ¿por qué necesitas 273 muertos para estar contento? ¿Por qué necesitas que algo malo pase para que tú aprecies las cosas buenas? ¿Tener hambre para apreciar la comida? ¿Tener oscuridad para apreciar la luz? ¿O tener una destrucción para apreciar la construcción que tenías antes? Es decir, ¿por qué esperamos a una falta para empezar a apreciar lo que ahora sí tenemos? Cuando muere un amigo decimos, era muy buena persona, pero vivió al lado tuyo 50 años, ni lo saludaste casi. Es decir, yo estuve en un fin de semana con familias de los secuestrados que están en manos de Hamas en Gaza y sus seres queridos estaban ahí y cada uno hablaba de su ser querido, de la persona, del joven, de la señora, del niño, de esto, de todo lo que estaban ahí. Y al final les dije, lo que yo aprendí de todo ese fin de semana, le dije que todos los que están secuestrados son las mejores personas de Israel. Porque escuché que eran muy buenas personas, que talento muy especial, que muy cariñosos, que siempre ayudaban, que siempre esto, que siempre el otro, y las mejores personas del mundo. Pero ¿por qué lo sabemos nada más ahora? ¿Saben cuántas personas buenas hay en el mundo? Pero ¿por qué hace falta secuestrar a alguien para decir que era bueno? Es decir, esperamos hasta que sea muy tarde para decir qué buena persona era, cuando alrededor tenemos muchas buenas personas. Cuando van a morir van a ser muy buenas personas. Entonces tal vez podemos despertar un poquito antes para empezar a hablar bien, yo les dije que desde ese momento yo traté de hacer por lo menos una vez al día, ver a mi alrededor una persona buena. Es decir, encontrar una persona buena y decírselo y apreciarlo. Es decir, no
nada más ir al cementerio y empezar a decirlo ahí. Como este niño que estaba con su papá en una visita al cementerio y le dijo a su papá, mira papá, yo quiero ser ladrón. Y el papá le dice, ¿por qué ladrón? Dijo, porque los ladrones no mueren. Aquí murieron nada más rabinos, gente muy buena, gente muy justa, gente que nada más hicieron favores. Así está escrito en todas las lápidas, pero gente mala no vi que están muertos. Entonces, ese es el mundo que tenemos. Pero no, es decir, tenemos mundo bueno, pero podemos siempre hablar de las noticias malas que representan algo, un porcentaje, pero muy pequeño del mundo. Yo siempre le digo lo mismo aquí en Israel, por ejemplo, que hablan de antisemitismo. Le digo, ¿por qué no hablan de filosemitismo? Hay mucho más amor a Israel que odio. Yo estuve en Francia hace un mes y medio más o menos y había un gran evento ahí a favor de Israel en frente del Torre Eiffel y algo muy lindo. Llegaron gente de Francia y apoyaron y de repente llegó uno y empezó a gritar Free Palestine. Entonces todos los medios se fueron con él y la noticia salió que ahí había gritos y problemas y no sé qué. Pero no era el evento. Es decir, la gran mayoría apoyó y la gran mayoría estaba a favor y estaba bien y todo lindo. Pero no, cuando pasa algo malo, cuando yo les cuento a ustedes que me desperté hoy en la mañana y salí y el sol salió también y todo estaba bien, si mando eso como noticia en prensa libre, ahí en la primera página, me van a poner en un manicomio. Pero si pongo que salí y alguien me disparó y lo disparé de vuelta y lo maté y me mató y no sé qué, eso sí es noticia. Eso sí es la primera plana de prensa libre. Es decir, ven cómo nosotros no podemos culpar a la prensa, porque la prensa quiere vender. Y si va a poner la noticia que saliste a la calle y alguien te dijo buenos días, entonces no va a vender ni un periódico. Entonces no es problema de la prensa. Podemos culpar a la prensa y pensar que nosotros somos los buenos. No, pero tenemos que entender que sí, tenemos una dualidad. Tenemos una parte mala y una parte buena. El instinto del humano es malo de su nacer por un lado, pero por otro lado también es imagen y semejanza de Dios. Como dijo ese abuelito a su nieto, tienes dos leones adentro de tu cuerpo. Uno es malo y quiere destruir al mundo, el otro es bueno y quiere construir al mundo. Y el niño le pregunta, abuelo, ¿pero quién va a ganar? Dijo, aquel león que le vas a dar de comer. Es decir, la respuesta está en nuestras manos. Podemos ir a esa parte mala y podemos empezar a creer en nosotros y mejorar el mundo. Generar proyectos para eliminar el hambre, eliminar la ignorancia y en vez de tirar todo para Dios y decir que Dios nos ayude, no es un creyente cuando uno dice que Dios te ayude. Es un flojo que no quiere trabajar. Si yo a mi trabajador le digo que Dios te pague, no señor, en la quincena me pagas tú, no Dios. La creencia de Dios es una cosa, pero la importancia humana y la acción humana no es menos. Entre paréntesis, no lo voy a meter en todo el tema, pero es también el tema tan controversial en Israel ahora, los ultraortodoxos que no quieren participar en el ejército, de alguna manera ellos creen en esa fe pasiva, que yo voy a estudiar, rezar, etcétera, y Dios va a hacer todo lo demás. Yo no tengo que participar de una forma activa. Pero Dios le dijo a Moisés, cuando estaban enfrente del mar, los egipcios atrás, le dijo, deja de rezar y dile al pueblo que siga. No nada más porque Moisés era tartamudo, hasta que termine el rezo, los egipcios van a matar a los judíos, sino por la sencilla razón que hay momentos de acción, tirarse al agua, no esperar, no. Si yo voy a estar bajo de lluvia, sin sombría, y voy a rezar todo el libro de los Salmos del rey David, y leer toda la Biblia 5 veces, y rezar y pedirle de Dios y dar diezmo,
me voy a mojar. ¿Y por qué Dios no me ayudó? Porque Dios no ayuda a los tontos. Ya te ayudó con el cerebro de pensar que si hay lluvia, entre a una casa o ponga una sombría. Si no lo haces, es tu problema. No puedes decirle a Dios, comer todos los días grasa, pizza, tomar Coca-Cola, fumar, hacer todos los problemas y decir, Dios, ¿por qué no me mandaste salud? No, lo único que no te mandó es cerebro para pensar que si comes tanta cosa mala, te va a perjudicar la salud. No culpes a Dios por tus tonterías. Es decir, no culpemos a Dios por la maldad del mundo, que a veces somos parte de lo que lo hacemos. Somos parte de lo que quebramos ese mundo, pero también somos parte de la solución. Podemos otra vez curar, sanar a este mundo quebrado. Y eso está en nuestra responsabilidad, eso está en nuestras fuerzas, y ese es lo único que nos une en todas las religiones. Sea lo que sea tu creencia o religión, el niño que tiene hambre no le importa en qué crees. Él quiere comer y tú le debes dar. Sea lo que sea tu creencia, el hambre no tiene religión, la necesidad no tiene política. Y nosotros tenemos que enfocar en ese espacio humanitario que tenemos todos en común. Porque le expliqué en ese evento interreligioso, vi a los líderes más grandes del mundo, a los presidentes de Estados Unidos, de Argentina, Israel, yo qué sé, Paraguay, al Papa, ¿a quién no? Y vi a la gente más pobre del mundo y tengo una noticia, somos iguales. Todos queremos comer, todos queremos tomar, todos tienen la necesidad también con su permiso de ir al baño. Es decir, todos tenemos lo mismo al final. Parecemos diferentes por fuera, pero por dentro compartimos el mismo sistema de ADN de vida. Y cuando yo hice examen de ADN, me salió un porcentaje africano, un porcentaje de todo, un compendio de todo lo del mundo. Y todos nosotros somos igual. No hay una sola raza. Llegamos del mismo ser humano y compartimos genes de todo el mundo y de toda la historia. Y por lo tanto debemos de entender que aquí no es un tema teórico, así que está ahí por ahí. Es un tema de responsabilidad, que el mundo va mejorando, pero podemos mejorarlo mucho más. Y eso depende de nosotros. Así que muchísimas gracias. Fue un gusto hablarles y yo sé que ustedes comparten parte de esa visión de mejorar el mundo. Gracias, Joseph. Qué emoción oírte hablar. Realmente es muy ilustrativo para todos nosotros y nos hace pensar que es lo más importante. Nuestra responsabilidad ahora va a ser distinta, o sea, la responsabilidad va a ser de cambiar nuestra manera de vivir. Y Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, y es lo que estamos haciendo hoy, porque la responsabilidad es de todos realmente y lo podemos hacer. Ahora, ¿cuántas generaciones nos llevará a cambiar la mentalidad de otras personas? Pues no pensemos eso negativo como tú dices, sino que veamos que el granito que yo ponga, el cambio que yo haga, ya es un cambio para el mundo en general. Gracias, Joseph. Si alguien tiene alguna pregunta, comentarios, dudas, lo que tenga por ahí, lo puede hacer a viva voz, solo abra su micrófono o bien lo puede escribir en el chat y con mucho gusto estoy seguro que Joseph nos aclarará. Como que quedamos impresionados, ¿no? Interesante. Sí, claro. Dice, o todo muy claro o todo lo contrario. No, creo que nos hiciste pensar, eso sí, nos hiciste pensar y es lo que está pasando. Porque de veras, hay un periódico aquí en Guatemala que solo asesinatos, solo accidentes, todo el periódico. Y él Se vende vende, mucho más. y se vende, sí. Y entonces estamos acostumbrados, como tú dices, a ver lo negativo y ya nuestra mente está pensando en lo negativo. Por eso digo que lo que hablaste nos hizo pensar y creo que por eso estamos tan callados, porque estamos reflexionando al respecto, de verdad. Joseph, ¿cómo alimentar
a ese león bueno del niño, de nosotros? Mira, dos formas. Primero, en vez de leer nada más noticias malas, empezar a leer noticias positivas. Y hay, ver las cosas buenas del mundo. Y hay, empezar el día con tres cosas buenas que pasan en el mundo. Terminar el día con lo mismo. Eso ya va a generar un cambio. Dos, actuar. Es decir, hacer el bien. Por lo menos una vez al día, hacer algo bueno para alguien. Eso también va a generar un cambio. Al hacer, no hay otra forma de traer el cambio. Es decir, no es necesario, no es suficiente nada más pensar, hablar y ver, sino también ser parte, participar. Cuando actuamos, generamos una conexión. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, yo creo que lo Gracias, que José. tenemos que hacer es comenzar a pensar que mis actos no son tan chiquitos e insignificantes como lo ponemos a nivel del mundo y de todas las personas, ¿no? Sino que tenemos que comenzar a pensar que el acto que yo haga, aunque sea pequeño, sigue siendo un cambio en el mundo, va a ser un cambio en el mundo. Porque ya no es lo mismo, no es el mismo mundo, porque este acto que yo hice y que mejoró a otra persona, esa persona está mejor. Ya es uno menos de los malos, de los que estaban mal, de los que tenían algún problema. Creo que ahí tendremos que pensar un poquito más a no quedarnos pasivos, a esperar que todos lo hagan los demás, porque uno espera que el gobierno resuelva el problema, ¿no? Que el jefe resuelva el problema de las cosas, y lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer nosotros el cambio. Creo que por ahí tendríamos que entrarle. Gracias, Dios. O sea, a mí me Así fascinó es. pensar. No, así es, así es. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, fue un gusto y que no sea la última vez. No, 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 para nada. Al contrario, te vamos a estar invitando muy seguido. Hay muchas cosas que tendremos que platicar. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Alguna, alguna pregunta? O no sé si lo hicieron, si los hizo pensar Joseph, porque Sí, esa es la razón de la plática. Buenas noches. perfecto. Buenas Sí, noches, Matilde. Sí, bueno, yo ya entré casi en la última parte, pero sí me ha gustado mucho y sí, como dicen ustedes, me ha hecho pensar. Y, y no sé, porque a mí muchas veces me dicen, la gente, así me dicen que tiendo a pensar más en negativo que en positivo. Y yo les digo, es que no sé cuál es la diferencia entre ser negativa y ser realista, porque muchas cosas, o no sé si yo las influyo o pasan, digamos, pero así como que una vez escuchaba que decía, piensa mal y acertarás, pero no, tampoco no es algo que yo lo quiera concebir así, ¿verdad? Pero sí me ha hecho pensar en cosas buenas y más positivas. Va. Gracias. sí, lo que dije hoy no era unas palabras utópicas de vivir en un mundo desconectado de la realidad, como aquel que vendía entradas a ver las profecías cumplidas, que el lobo vivirá en paz con el cordero, y él vendía entradas a ver un lobo que vive juntos con un cordero. Y la gente llegaron, pagaban entradas y lo vieron efectivamente, el lobo con cordero. Y le preguntaron a esa persona, ¿cómo lograste a cumplir esa profecía? Dijo, es muy sencillo, lo pongo juntos y cada mañana traigo un cordero nuevo. Entonces, eh, vivir y forzar al mundo más que es decir, nosotros también, siempre lo digo en Israel, queremos paz y queremos hacer todo, pero no queremos cada día traer tampoco un cordero nuevo. Ese es decir, queremos acuerdos de Abraham, como tenemos con los países de Emiratos Árabes, Sudán, Bahrein. Muy pronto están en camino otros países árabes para hacer paz también.
Entonces queremos acuerdos de Abraham, pero no queremos sacrificios de Isaac. Entonces hay que tenerlo siempre. Y ojalá que tengamos también noticias de paz aquí y el bien para Israel, para los palestinos, para todos, que todos puedan tener una vida buena, una vida tranquila, una vida de paz, porque al final también siempre digo, tanto los niños de Israel como los niños palestinos, todos se merecen una vida digna, una vida buena, y que se despierten líderes que quieran paz, que quieran, que amen a la paz, que amen a la vida, y que tengamos esa paz, que juntos podemos vivir todo el mundo, no sin diferencias, en un mundo bueno, y que disfrutemos y que mejoremos cada vez el mundo más allá para todos al final. Porque como dije, los niños no son parte de una política, una religión o simplemente una figura que empieza el mundo y tenemos que darle todo para que ellos dejen un mundo mejor también. Bueno, Matilda, porque llegaste tarde, te recuerdo que esto está grabándose y que va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que lo puedas revisar desde el principio, cuando tengas tiempo, ¿no? Así Está que, bien, Connie, muchas gracias. para servirte, Connie nos escribe en el chat y dice, excelente ponencia, muchas gracias, Joseph, todos estamos encantados de lo que nos trajiste el día de hoy, ese regalo del pensamiento y de cambiar nuestra mentalidad para ver las cosas positivas y no negativas. Y de hecho, yo les quiero contar que yo no veo noticias, solo recibo en mi teléfono un resumen de varias noticias, pero que no son todas, y nada más eso me leo. O sea, no, y ya lo hice por sanidad mental, de veras, por sanidad mental lo hago, ya no. Solo cuando voy a lavar el carro, que está el periódico, eso que les digo de accidentes y todo, me doy cuenta que realmente todo lo que ponen ahí, pero bueno. No sé si tienes algo más, Daniel, para que cerremos la actividad o... No, Joseph, yo creo que nos dejaste pensando como estamos hablando y quedan muchas inquietudes. De mi parte, pues hubiera querido, tal vez nos extendemos mucho, saber cuál era el criterio tuyo sobre el famoso castigo, ¿no? O sea, la retribución, porque estamos hablando de hacer el bien. Y qué bueno, los frutos, ¿no? Pero el mal, cómo canalizar ese tema del castigo, pues, ¿verdad? Porque en nuestras sociedades antes, si haces esto, si haces aquello, Dios castiga, Dios está viendo. Y bueno, eso creo que es un tema bastante Sí, es profundo, un ¿no? tema bastante amplio y te Sí, lo digo en dos palabras. El castigo puede ver, si hablamos de la teoría que dije, que la maldad anterior, la maldad existente, de alguna manera, si te tocas con esto, el resultado va a ser algo malo. No es un castigo, sino es un resultado. Es decir, cuando uno mete su mano dentro de un ejemplo extremo, pero mano dentro de una licuadora y se corta la mano, no es que la licuadora lo castigó, sino simplemente fue el resultado. Entonces, pero este es un tema bastante amplio, ¿sí? Cómo ver el castigo, cómo explicarlo. Pero sí. en otra ocasión será muy bien. Pues yo creo que si ya no hay más intervenciones, nada más agradecerte y vemos como que te estás moviendo, entonces hay compromisos que Sí, nosotros vamos a ir a descansar y tú pues así vas a es. caminar, si No, no te... descansar no, pero sí. Sí, Pero, pues si no hay otra opción más, pues dejamos por acá. Te agradecemos infinitamente tu valioso tiempo y pues a seguir disfrutando ahí de Israel, que todos quisiéramos ir. Yo no lo conozco, algún día va a haber oportunidad y pues muchas gracias. Dios te bendiga. Shalom. gracias a ustedes por todo y nos Gracias, vemos pronto. Joseph. Feliz Gracias, viernes. Rodolfo. Bueno, Gracias. gracias, Joseph. Cuida, Hasta saludos a luego. tu familia. Y a Buen día. todos, pero los invitamos al próximo mes, tendremos algún otro tema, ya te mandaremos la invitación. Ya será viernes, el próximo mes ya será viernes la actividad.
Recuérdese que este día fue jueves, puesto que ya en Israel los judíos, pues el Shabbat lo comienza el viernes a las 6 de la tarde, así que si no podíamos hacer esta reunión el viernes a las 8:30. Pero el próximo mes será el viernes y ya les llegará la invitación. Esperamos contar con su presencia. Que el Señor los bendiga. Feliz noche para todos. Gracias, Igualmente, Joseph. muchas gracias. Bueno, amén. Gracias, José. Gracias. Saludos. Bye.